Odebrecht a la espera de las medidas de coerción o la continuidad del conocimiento de las medidas de coerción por parte del juez Francisco Ortega Polanco, que deberá continuar mañana martes en la Suprema Corte de Justicia. Hoy se publica un comunicado de Radamés Segura en donde niega todo lo relacionado con las imputaciones del Ministerio Público, pero este fin de semana ya aparecieron por lo menos las primeras 15 páginas del interrogatorio que le hicieron los fiscales de Brasil a Marcos Vasconcelos Cruz, el que fue gerente de país de Odebrecht en República Dominicana durante un largo tiempo, que es el llamado o famoso testigo número 6, que es la persona que hace las revelaciones en relación con los supuestos sobornos pagados en República Dominicana a personas específicas. Odebrecht admitió a las autoridades de Estados Unidos que había pagado 92 millones de dólares en soborno, pero Marco Vasconcelos Cruz dice que ellos no administraron los sobornos. En ese interrogatorio de 15 páginas sospechamos que debe haber algo más, porque como que queda trunco, nada más habla de las primeras de unas cuantas obras, y hay muchas otras obras desarrolladas, por ejemplo, en donde nada se le pregunta o no hay ningún dato de Marco Vasconcelos Esa Cruz. expresión, esa idea de que ellos no administraban los sobornos. No, él dice, Marco Vasconcelos Cruz, dice, nosotros contratamos a Ángel Rondón para que fuera el representante comercial de Odebrecht. Era muy efectivo. ¿Qué hacía él? Identificaba las obras, se dedicaba a gestionar los acuerdos con las instituciones del gobierno. Luego de obtenidas las obras, él obtenía también con mucha rapidez agilizar los procesos en el Congreso Nacional de aprobación de los préstamos. Y posteriormente, la otra parte en la que trabajaba Ángel Rondón era en el cobro de las cubicaciones o de los montos que debía pagar el Estado. El hombre era una especie del conejo Bu jugando al béisbol que juega todas las bases. Por eso, entonces dice, Marco dice, nosotros no queríamos, dadas esas habilidades de Ángel Rondón, no queríamos tener a Ángel Rondón trabajando para ningún competidor nuestro en la República Dominicana. Por tanto, hemos contratado a Ángel Rondón y le pagamos entre un 1.5% y un 2% del total de las obras conseguidas por él y agilizadas por él en cada uno de esos procesos. Él tenía amigos en el gobierno, él tenía amigos en el Congreso Nacional, él tenía amigos en el sector empresarial, tenía sus relaciones y él manejaba sus relaciones, probablemente por temor a que nosotros, por ejemplo, tuviésemos relaciones, dice Marco Vasconcelos Cruz, él no quería que nosotros nos conectáramos ni habláramos con ninguna de esas personas. Le pagábamos el monto del 2%, el 1.5% y no sabíamos lo que él hacía con eso. Bueno, si él pagaba soborno, eso es un tema de él, no nuestro. Esa es la cuestión que está planteada en el interrogatorio. Volvemos al principio, páginas. Porque siempre se dijo desde los primeros interrogatorios que la Odebrecht había dicho que la persona que había recibido los famosos 92 millones de dólares era Ángel Rondón, ¿verdad? Ahora está ahora en que el Ministerio Público pueda demostrar que ciertamente Rondón pagaba soborno una vez que tenía ese dinero en sus manos. Bueno, nosotros en Acento este fin de semana, Gustavo, publicamos el interrogatorio del Ministerio Público a Ángel Rondón. Es el único interrogatorio que se conozca que se le haya hecho hasta ahora. Es un interrogatorio que se hizo el 11 de enero a las 12 del mediodía, 11 de enero del 2017. A las 12 del mediodía comenzó el interrogatorio y terminó a las 12:25. El más breve de todos. Es decir, el interrogatorio que se hizo a Ángel Rondón fue solo de 25 minutos. Contrario a las demás personas que duraban hasta 7 horas ahí. 7 horas ahí. Es decir, y Ángel Rondón es la pieza clave, importante, porque de acuerdo a lo que dice Marcos Vasconcelos Cruz,
él no imputa a nadie. Él menciona que hay personas que pudieron haber tenido relaciones o haber sido sonsacadas, porque a ellos a veces les sorprendía la agilidad con que se aprobaban los préstamos, pero nada más. Él no imputa a nadie en particular. Y lo que él dice es que ellos no le pagaron soborno a Ángel Rondón, sino que ellos le pagaron por un servicio por el que fue contratado. Bueno, entonces ahí hay una madeja a desembrollar. Si en el acuerdo que hizo Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos admite y confiesa que destinó 92 millones de dólares al pago de sobornos en República Dominicana, si aquí ya otro ejecutivo había dicho que la persona que recibió en primera instancia esos 92 millones de dólares es Ángel Rondón, entonces está en la forma o de convencer, o no sé, o de lograr determinar con algún tipo de investigación que ciertamente de ese dinero que recibió, él hizo pagos a personas en diversos estamentos del Estado. Ángel Rondón dice que no hizo pago a personas en el interrogatorio, que no hizo pago de soborno a ninguna persona, ni a legisladores ni a funcionarios públicos. Él dice, ¿y cómo yo voy a dar mi dinero? Pero eso es tan loco. Quien crea que el dinero que yo me gano, se lo voy a regalar a otro, no. Incluso en ese interrogatorio, la mayor parte del tiempo se dedica a conocer cuáles son las propiedades que tiene Ángel Rondón y cómo él inició en los negocios en República Dominicana. No, pues yo creo que están en un camino equivocado si se van por ese lado, porque él es un hombre de muchísimos años haciendo lo mismo y Y negocios. él ha hecho lo mismo Y ha hecho... propiedades ha de tener hace muchísimos años, empresas, hoteles. Óyeme, su historial, él comenzó con Marino Aufán, trabajando en una empresa... Sí, que un empresario conocido. Exactamente, en una empresa que era un negocio, luego hizo un negocio llamado Bicimoto, que le fue muy bien, y luego se dedicó a importaciones y otras cosas. Pero sobre todo un hombre que cultivó las relaciones de manera muy ventajosa con los políticos. Estuvo vinculado a gente de Balaguer, estuvo vinculado al PRD cuando estaba el doctor Peña Gómez, estuvo vinculado al PLD, o sea, ha estado vinculado con Hipólito Mejía también. Con todos los políticos que han estado cerca del poder y les ha dado dinero y a su vez se ha beneficiado de esa relación. No nos llamemos engaño, o sea, eso es muy conocido. Ya. Entonces, lo que dice Marcos Cruz es que él sospecha que Ángel Rondón, pero que ellos nunca se enteraron de eso, ni le preguntaron tampoco. Pudo haber pagado o pudo haber beneficiado a políticos dominicanos, pero Marcos Vasconcelos Cruz no imputa absolutamente a nadie. Entonces, ahora, Fausto, si es así, que todo es en el supuesto, en que bueno, no estamos seguros, entonces Odebrecht, con esa negociación que hizo con la Procuraduría Dominicana, le ha tomado el pelo al procurador. Bueno, no, porque no le ha dado ninguna información. Entonces no ha cumplido el acuerdo. No ha cumplido el acuerdo. Esa intuición la tiene todo el mundo aquí, pero nadie la puede demostrar. Está bien, pero el acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República, validado por un juez, era para establece muy claramente que ellos iban a dar las informaciones de las personas que recibieron precisa sobornos para poder imputar a esa persona los cargos. Y esa fue la justificación del Ministerio Público para que se aceptara el acuerdo. O sea que si esa es la información que Odebrecht está dispuesta a dar o ha dado al procurador, obviamente que le han tomado el pelo al procurador y al Ministerio Público de República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, en un momento retornamos. Es muy preocupante lo que está ocurriendo con el expediente que sometió la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia, Gustavo. Nosotros publicamos este fin de semana el dato de que hubo una confusión o un error en el registro de la Procuraduría General de la República sobre el caso de Roberto Rodríguez Hernández, que fue director de INAPA en el gobierno de Hipólito Mejía y que la Procuraduría le imputa haber recibido sobornos de Odebrecht en ese periodo y lo acusa de haber depositado 50 millones de pesos el 21 de abril del año 2006
más otros 50 millones de pesos el 22 de abril del año 2006 O sea, también. 2 días de seguido, 50 y 50 millones, Son según 100 millones de pesos. que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Pero además ningún banco acepta un depósito de 50 millones de pesos de ese modo. Así no. Eh, Eso, todo el mundo sabe que ha hecho cualquier tipo de negocio, sea incluso de compra de un inmueble, de trasladar un depósito de un banco a otro porque quiera hacer algún tipo de negocio, que le averiguan a uno hasta el color de los calzoncillos. Todo, tiene que dar explicaciones, hay tantas gestiones que tienen que cumplir las instituciones financieras y que tienen que reportar a la superintendencia de bancos. Pero resulta que, de acuerdo con las informaciones recibidas por Acento, nosotros nos comunicamos con la superintendencia de bancos. Hay una certificación a la que hace mención el Ministerio Público sobre estos depósitos. Conversamos con personal de la superintendencia de bancos y nos dijeron que nos iban a dar respuesta. Esperamos que, como era fin de semana, tal vez hoy nos puedan dar respuesta. Y también hablamos con personal de la Procuraduría General de la República para que revisaran en el expediente si la certificación de la Superintendencia de Bancos registra 50 millones de pesos en días consecutivos. Claro, hay aquí una posibilidad y es que se hayan equivocado al transcribir la cifra de los 50 millones de pesos porque en realidad Roberto Rodríguez Hernández solamente depositó 500 mil pesos cada vez. El día 21, en 2 días, que es muy distinto. El día 21 de abril depositó 500 mil pesos y el día 24 está registrado en el banco como que depositó otros 500 mil pesos. Que 1 millón es muy distinto a 100 millones de pesos. Entonces, estábamos buscando nosotros y el día 21 de abril era jueves. Ese día del 2006, era jueves, se depositaron 500 mil pesos. El día 22 de abril era viernes. Si se hizo el depósito después de las 3 de la tarde, los bancos lo que hacen es las operaciones después de las 3 de la tarde las registran al día siguiente. Por eso es que probablemente aparece el día 24 como la operación. El día siguiente operable, que viene siendo lunes. Que podría ser lunes. Entonces el lunes 24 de abril es el día en que se registra en la institución financiera, que es el Banco Popular, los 500 mil pesos más. Eso fue, tenemos entendido, reportado a la superintendencia de bancos. Pero no sabemos si es desde la superintendencia de bancos donde se origina el error o si es en la Procuraduría General de la República en donde se registra el error, que le atribuyen 100 millones de pesos depositados como resultado del soborno a Roberto Rodríguez. En todo caso Hernández. es algo muy serio y grave porque pero además, yo no sé, o sea, quien que tenga un entendimiento mínimo de cómo se hace la lectura de los números a partir de la derecha, que se dice unidad, decena, centena, ¿verdad? Unidad de mil, y después viene decena de millón, que sé yo qué. Eso es sencillo, eso se le enseñan a uno en tercer curso de la primaria. Pero está muy extraño. Si es así, Gustavo, debieron haber puesto 5 millones de pesos cada uno, cada vez. Tal vez sí, pero no 50 millones de pesos. No, es que es demasiado. Por eso Es te decir, digo que es un error. Si ese error es de quienes trabajan en la Procuraduría, óyeme, la Procuraduría tiene que revisarse bien porque van varios errores como que no pegan una. Está el error aquel que hubo de un señor que se incluyó en el expediente que después le dijo, no, perdone, usted no iba. Y luego aquello de que de 2001 a 2004, en lugar de escribir de 2001 a 2014. Eso es en la traducción. Una traducción rarísima porque los números no se traducen. Del español al portugués para la carta que se envió, y así se envió, con ese error, a los fiscales de Brasil. Entonces eso deja mucho que desear. Entonces, las informaciones, de 1 millón a 100 millones, óigame. Bueno, son 99 millones de pesos más que le están poniendo. Es una cosa terrible. Y luego, Gustavo, para seguir en esa misma línea, hay otro caso, que es el de Julio César Valentín, que se casó el 9 de noviembre del 2014 con una señora, Rosira Raful.
Yosira Pichardo Raful. Esta señora se había divorciado y tenía dos propiedades. Un solar de 8.000 metros en Santiago, más una vivienda, un apartamento de 287 metros. Julio César Valentín reportó ambas propiedades como parte de la comunidad matrimonial. Y está muy claro en el reporte de la Declaración Jurada de Bienes del 2014 de Julio César Valentín que esas dos propiedades están a nombre de ella, con título de Rosira Pichardo Raful, Que es su esposa. que son 29 millones de pesos. Pero ¿qué resulta? El Ministerio Público le imputa a Julio César Valentín, de acuerdo a su declaración jurada de bienes, un enriquecimiento ilícito y un aumento de su patrimonio de 224% entre el año 1999 y el año 2017. Y le dice a sí mismo enriquecimiento ilícito. Bueno, claro, porque él le atribuyen haber recibido los sobornos de Odebrecht. Entonces, ¿qué es lo que hay? En realidad, lo que Julio César Valentín tiene acumulado entre 1999 y 2017 son solo 20.9 millones de pesos. Están ahí, los documentos están ahí, los fiscales pueden revisarlos y se le está atribuyendo unas propiedades que en la declaración jurada de bienes de Julio César Valentín dice muy claramente que esas son propiedades que están a nombre de su esposa. Sí, ahí hay muchas cosas que parece que hubo precipitación al parecer, o no se contrató a la gente con la pericia debida en cada una de esas especialidades, porque todo eso, tú recuerdas el expediente que se hizo en el caso de Félix Bautista, que mucha gente decía que ahí se contrató a gente experta en cada una de las áreas claro. para poder sustentar bien el expediente, por Sí. eso nunca se quiso que se llegara al fondo, ¿verdad? Porque ahí sí estaba como cada cosa bien sustentada. Pero yo creo que ha habido precipitación por los errores que uno ha visto en muchos de los textos destinados a la gente que está imputada en este caso, ¿no? De todas maneras hay que decir que aquí nos gobierna una plutocracia. Todos los políticos son millonarios, aunque sean decenas de millones tienen. Mira, incluso bien habido, pero bueno. Juan Bolívar Díaz publicó un análisis en Acento y en el periódico Hoy este fin de semana, este domingo, ayer, en donde registra cada uno de los aportes que en el expediente del Ministerio Público establecen como pagos para sobornos por parte de Odebrecht a Ángel Rondón. Que Ángel Rondón dice, son los pagos que a mí me corresponden. Pero bueno, de todos modos, los aportes comienzan a fluir a partir del año 2007. El primero es en el año 2007. Y Juan Bolívar dice muy claramente que por años esos aportes van subiendo de 1 o 2 millones de dólares en el año 2007, sube en el año 2008, sube en el año 2009, lo va reportando hasta el año 2014, cuando se pagan 31 millones de dólares que dice el Ministerio Público que es de soborno. Bueno, Entonces, y en el 2014, ¿cuál es la única obra en construcción por parte de Odebrecht? Punta Catalina. Pero se ha dicho que no, que eso está limpio como y un en el templo. interrogatorio Ángel Rondón dice que trabajó también para Punta Catalina. Es decir, que Punta Catalina, él sobre todo, él hizo un gran esfuerzo con los relacionados internacionales. Bueno. Entonces, obviamente que en estos casos, aquí están algunos de los datos que ofrece el reporte, el trabajo de análisis de Juan Bolívar Díaz. Este expediente habrá que hacer una revisión y el Ministerio Público, para bien de la investigación, porque en realidad lo que se quiere es que haya solidez en la presentación de las pruebas y en la documentación de las imputaciones que se están haciendo. No estamos defendiendo ni a Temístocles Montá, ni a Julio César Valentín, ni a nadie, sino que estamos diciendo hace falta que haya un expediente lo suficientemente sólido para bien del proceso y de la investigación, y que el Ministerio Público también salga bien parado de esta investigación. Así como van las cosas, es difícil que resulte bien parado el Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa. Bueno, el movimiento Marcha Verde
pasó una prueba de nuevo, porque mucha gente apostaba, gente enemiga de Marcha Verde, decía que debido a que se han destapado los nombres de personas que se habían pronunciado, por ejemplo, gente de partidos de oposición, que se habían pronunciado a favor del movimiento, incluso algunos que en un momento participaron en una que otra marcha, y están siendo señalados como parte del expediente del caso de corrupción de Odebrecht, que eso le iba a restar apoyo en la población, pero no ha sido así. La gente ha tenido muy claras las cosas. Ese no es un movimiento político. Cualquier político puede ir porque es algo abierto, que no hay un control, ni se le cobra a nadie, ni se pasa lista, y obviamente cualquiera se presenta, incluso hasta por oportunismo. Pero no fue así, la gente ha seguido apoyando. Ayer hubo dos de actividades de calentamiento con miras al 11 de junio, que habrá la Gran Marcha del Este en San Pedro de Macorís. Hubo una en Navarrete, que es un municipio que pertenece a la provincia de Santiago, con una masiva participación, y aquí en Cristo Rey, una de las barriadas más populosas del Distrito Nacional también, hubo también una marcha verde. Interesante que el movimiento ha enfilado ahora su foco de atención y reclamo hacia una investigación. Está exigiendo que se investigue el financiamiento de las campañas del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Bueno, porque ha estado debatiéndose todo esto a nivel internacional en este escándalo de Odebrecht, que Odebrecht se valía de su relación con Joao Santana y Mónica Mora para financiar a partidos y políticos afines a sus intereses, ¿no? Para aprobarles obra y todo eso, y tuvo todo el tema del soborno. Entonces entienden que aquí no fue una excepción, entiende mucha gente, y por eso está exigiendo que se investigue el financiamiento de la campaña del presidente Danilo Medina, quien todo el tiempo ha negado y dicho que no, aunque él lo ha dicho de la siguiente manera. Dice que a Joao pagaron dominicanos, empresarios. Dice a Joao todo el tiempo. No ha quedado claro cuáles son esos empresarios. Todo esto se ha manejado todavía sin transparencia. Porque una cosa es la afirmación de alguien, pero quien está en la vida pública, quien está en la política, no puede simplemente aspirar a que se le tenga fe a su palabra, sino que debe trabajar con transparencia, mostrar documentación, mostrar pruebas y ser, como llaman, un libro abierto a la ciudadanía. Mira, Gustavo, hoy a propósito de Marcha Verde, bueno, hay un reclamo permanente de las instituciones que forman Marcha Verde, personas en todo el país. Creo que hubo el fin de semana también una manifestación en Nueva York reclamando también la transparencia y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana y el sometimiento de las personas implicadas. Claro que aquí, por ejemplo, a los expresidentes de la República, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, no los han citado. Hipólito ofreció un discurso sobre el tema. Hoy Leonel Fernández publica un artículo, por cierto, bastante vacío, sobre el tema Odebrecht, refiriéndose a unas cuantas generalidades en Brasil. Y yo creo que lo que hace es que amplía las consideraciones de la nota aquella del comité político que pide respeto al proceso. Respeto al proceso, pero para él es como si él no tuviera absolutamente nada que ver, porque él gobernó desde el 2004 hasta el 2012. Si no fuera un líder político importante del país y del partido de gobierno. Y él está seriamente implicado. Uno esperaba algo más contundente del presidente Fernández. Bueno, contundente. Luego está la declaración de Radamés Segura, en el sentido de que él no cometió ningún delito ni recibió sobornos. Dice que su patrimonio es un patrimonio que lo hizo a través de una empresa que él tiene, que se llama Enel, y que esa compañía ha trabajado con grandes proyectos, dice, del sector privado por más de 2.000 millones de pesos. Radamés Segura da una lista de temas en los cuales él le ahorró al país o le hizo ganar al país cientos de millones de dólares, dice él. Pero en realidad él no hace más que negaciones y no hace ninguna referencia al proceso mismo de Odebrecht. Es decir, es un documento igualmente superficial que no tiene mucho que ver con el proceso, nada más que negar
lo que se le está imputando por parte del Ministerio Público. Como era de esperarse, todos los imputados van a defenderse y a decir que son inocentes, eso es normal. Distinto de Temístocles Montaz, que Temístocles Montaz dijo, bueno, hay que buscar a los que firmaron contrato. Y eso nos lleva a nosotros a otra reflexión. ¿Quiénes decidían, por ejemplo, cuáles son las obras que hay que hacer? ¿Quién decidió que hay que hacer el bulevar turístico, por ejemplo, del este, o que había que hacer el bulevar turístico del norte, que había que construir Punta Catalina, o que había que hacer el corredor Duarte 1 y Duarte 2, o que había que hacer el túnel de la Ortega y Gasset hacia la UAS? Yo entiendo que es una decisión del Ejecutivo de común acuerdo con cada uno de los funcionarios en esas áreas. ¿Quién toma la decisión de qué obras hay que hacer? Luego de aquí eso, lo toma el presidente en este país. Entonces, luego hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Quién hace el presupuesto? ¿Y quién elabora el contrato de préstamo? ¿Y quién hace la negociación con la institución financiera que va a aportar los recursos para esa obra, que se va a entregar al Congreso Nacional? Porque en definitiva pareciera que Julio César Valentín, Tommy Galán, Alfredo Pacheco, Andrés Bautista son los que hicieron los acuerdos. En realidad ellos recibieron préstamos y los aprobaron, pero quienes sometieron esos préstamos fueron los presidentes de la República, el Poder Ejecutivo, o los ministros de las instituciones. De común acuerdo el Ejecutivo con sus funcionarios. Con un poder que le otorga el presidente de la República. Porque eso es así. Cuando un presidente tiene interés en que se impulse algo, se pone de acuerdo con el ministro de esa área, dice vamos a impulsar esto, vamos a hacerlo en este tiempo, identifíquenme la fuente de financiamiento y esas cosas se discuten. Ya, ¿no? Entonces la investigación del Ministerio Público tiene esa debilidad, tiene ese vacío que hace falta para poder entender este proceso. Claro, obviamente hay que dar un beneficio de la duda, Fausto. Todavía debe uno preguntarse si esos papeles que andan circulando, que se han entregado a la prensa, y que ahí más o menos se tratan de describir los cargos que se les imputan a esas personas acusadas, si ese es el expediente, porque si ese es el expediente de verdad final, yo creo que eso se cayó. Mira, Ian Vázquez, el director del Instituto Cato, publicó ayer domingo un análisis en el Miami Herald sobre Odebrecht y las confesiones de los funcionarios. ¿Qué dice Ian Vázquez? Que los funcionarios de Odebrecht hicieron una delación inicial limitada, que se guardaron las informaciones fundamentales y que los fiscales de Brasil luego la descubrieron. Nosotros en Acento ayer... Los fiscales de Brasil hicieron su tarea. Hicieron su tarea. Nosotros publicamos ese trabajo, está publicado ayer en Acento. ¿Qué hay sobre la investigación del Ministerio Público en República Dominicana? Que ellos dijeron haber interrogado por 13 horas a Ángel Rondón y en realidad el interrogatorio fue por media hora. Y el resto del tiempo que hicieron, algo nos están ocultando. Jugar una partida de póker. Pues. Bueno, algo nos están ocultando, porque este caso... El caso es, Fausto, que esa gente, sea que resulte culpable o inocente, yo insisto que no sabíamos que estábamos gobernados por una plutocracia, porque el más pobre de esos funcionarios y legisladores es rico. Sí. Todos tienen decenas de millones de pesos. Señores, hasta mañana.